Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy nos quedamos en suelo patrio y vamos a hablar de una película considerada por muchos como la obra maestra del cine español. Rodada en una época todavía muy temprana, su metraje, lógicamente, está grabado en blanco y negro. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1953 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de un pedacito de nuestra historia, de unos diálogos muy agudos y de una magnífica manera de llamar a las cosas por su nombre. Hoy, en Alfombra Roja, bienvenido Mr. Marshall. El film fue dirigido por Luis García Berlanga, inolvidable cineasta a quien debemos títulos como Plácido, La Escopeta Nacional o Esa pareja feliz. Pero el director no estuvo solo en el proyecto. A Berlanga le debemos el costumbrismo de esta historia, pero hubo otras dos personas que se encargaron de mostrarnos dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos fue Juan Antonio Bardem, a quien le debemos obras como Calle Mayor, Muerte de un ciclista o Cómicos. Él fue el encargado de adentrarse en la crítica social. Y el segundo de ellos, y encargado de la comedia, fue el dramaturgo Miguel Miura, a quien debemos obras de teatro tan conocidas como Tres sombreros de copa, Maribel y la extraña familia o Ninette y un señor de Murcia. Por si lo desconoces, el título de la película hace referencia al Plan Marshall, una idea del gobierno de los Estados Unidos para ayudar económicamente a los países afectados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. España, que se había declarado neutral, bastante tenía con lo que tenía, fue uno de los países que no recibió un solo dólar, o, en nuestro caso, una sola peseta. Así pues, bienvenido Mr. Marshall nos cuenta la historia de un pequeño pueblo de la Sierra madrileña cuyos habitantes se ilusionan ante la venida de los americanos, que van a traer tan ansiado impulso económico. Así que se ponen manos a la obra para mostrar la idiosincrasia y modo de vida de un típico pueblo español para darles la bienvenida. Para los papeles protagonistas se contó en primer lugar con la actriz y cantante Lolita Sevilla, a quien hemos visto en otras películas como Canciones de nuestra vida, Malagueña o La chica del barrio. El actor Manolo Morán se metía en la piel del representante de la anterior. A este intérprete lo hemos visto en De Madrid al cielo, como Dos gotas de agua o Recluta con niño. El gran cómico Pepe Isbert se mete en la piel del alcalde de la localidad. A este actor lo hemos podido disfrutar en otros títulos como La gran familia, Los jueves milagro o El verdugo. La película se rodó en la pequeña localidad madrileña de Guadalix de la Sierra, en aquel entonces todavía desconocida para el gran público, pero que se haría enormemente conocida varios años después al albergar en su seno la casa de Gran Hermano. Allí se rodó la famosa secuencia del balcón del ayuntamiento, donde el alcalde se asomaba para dar su conocido pregón, aquel que decía: como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a dar. Hay mucha gente que se acerca hasta Guadalix para ver in situ ese balcón de la casa consistorial, donde se rodó esta película. No olvidemos que estamos en los albores de los años 50, así que inevitablemente el machismo tenía que hacer su aparición. La productora puso como condición para la realización de la película que ésta fuese un vehículo de lucimiento para la actriz y cantante Lolita Sevilla. A pesar de ello, la actriz tiene muy poco peso en la trama. Eso sí, para la posteridad ha quedado la canción que interpreta, que dice: americanos, os recibimos con alegría. Si el plan Marshall consistía en una apertura hacia el exterior,
El film hacía una exacerbada crítica precisamente al hecho de que España era un país atrasado, anclado y dormido en el tiempo. Y es que estaba dirigido por un dictador que no daba ninguna oportunidad a ningún tipo de modernidad. Se nos muestra una crítica hacia los estamentos sociales habituales de la época, es decir, hacia las personas que ostentaban el poder, el alcalde, la maestra, el médico, el cura y el terrateniente. El resto de habitantes de una localidad se dedicaba a trabajar como un simple rebaño de ovejas supeditado al poder de los otros. No es casualidad que el alcalde sea sordo, pues esto es una crítica a la situación incluso existente en la actualidad de que los dirigentes hacen oídos sordos a las peticiones, a los ruegos y a las necesidades del pueblo. Los habitantes que precisamente con su voto los han encumbrado donde están, pero que esos dirigentes se obstinan en dar discursos a veces sin ninguna razón, sin ninguna lógica, pero que se aferran continuamente al poder del consistorio. Vemos una imagen muy poética, pero que también hace referencia a ese ataque contra la situación de la época. El reloj del campanario está parado, y eso nos está demostrando cómo ese pueblo está anclado en el tiempo. El tiempo no pasa por él. Siguen en una situación exactamente igual a la de años atrás, incluso a la de decenios atrás, y no tienen ningún atisbo de modernidad, de expansionismo o de cambios hacia el futuro. También vemos ese ataque hacia el costumbrismo andaluz, y es que en un pueblo de la Sierra Madrileña organizan todas sus calles, sus edificios e incluso el vestuario de los habitantes como si fuesen un típico pueblo de la comunidad andaluza. Si en España tenemos la jota, la muñeira, el chotis, la sardana, etc., ¿por qué siempre parece que todos los extranjeros nos ven únicamente como portadores de las sevillanas? Pues bien, aquí hacen esa crítica para demostrar que España es muchísimo más que eso, pero lógicamente en aquella época el régimen utilizó como vehículo de propaganda la copla, es decir, simplificaba todas nuestras costumbres, todas nuestras tradiciones y toda nuestra variedad a un único modo de actuación. Se nos muestra también la indiferencia de las personas que tienen el poder hacia aquellos que están a sus pies. Y es que cuando vienen los políticos a hablarle al alcalde del Plan Marshall, ni siquiera conocen el nombre del municipio. El alcalde se lo repite una y otra vez, pero ellos hacen oídos sordos. No les importa el nombre del pueblo, no les importan las necesidades de sus habitantes, sino que simplemente quieren aparentar, realizar actos con los que darse renombre y fama, pero olvidando lo que el pueblo necesita. Y es que vemos también que los habitantes de la localidad no piden grandes lujos ni fortunas. Los sueños de ellos hacen referencia a su modo de vida, y es que quieren mejorar en el trabajo, en su casa y, en definitiva, en sus personalidades, pero nunca pidiendo dinero, sino cosas sencillas como puede ser incluso un tractor. El actor Edward G. Robinson estaba al frente de la comisión de las investigaciones contra el comunismo, así que se escandalizó cuando, hacia el final de la película, vio una bandera de los Estados Unidos arrastrada por un riachuelo. El que había estado en el punto de mira de esa comisión ahora se empeñaba, utilizando cualquier detalle, en demostrar que era un hombre honrado y que luchaba por su país. El rodaje de la película contó con un elevado número de figurantes, los propios habitantes de Guadalix de la Sierra. Los niños, por ejemplo, estaban muy contentos de participar en la grabación, ya que cobraban 25 pesetas al día por una jornada de rodaje, mucho más de lo que cobraban en su día a día, 18 pesetas por toda una jornada recolectando patatas. La película Bienvenido Mr. Marshall nos habla de la nostalgia, de ese espejo del pasado donde vemos cómo éramos, cómo eran nuestros antepasados y ese estilo de vida que ahora lamentablemente se ha perdido incluso en los municipios pequeños. Pero este tipo de películas dejan para la posteridad esas imágenes,
ese modo de vivir, para que nadie se olvide de cómo eran los españoles en aquella época, cómo eran sus costumbres, cuáles eran sus anhelos, incluso cómo vestían. Los americanos pasan fugazmente en unos cochazos muy modernos para aquella época, pero lo que quizá no sepas es que en realidad solo utilizaron un vehículo. Grabándolo una y otra vez daba la sensación de que pasaron muchos de ellos por las calles de Guadalix. En una de las secuencias de la película vemos cómo los habitantes de la localidad, con ánimo de colocar la cabeza de un astado en el bar del pueblo, utilizan un toro vivo, haciendo que éste meta su cabeza por un agujero en la pared. Esto quizás sea un guiño a los primeros rodajes de la Metro-Goldwyn-Mayer, que utilizaban la cabeza de un león, el famoso Leo, para rodar las secuencias de su famosa imagen promocional. Vemos cómo distintos habitantes del pueblo sueñan por la noche lo que van a pedir a los dirigentes del Plan Marshall. Pero hay una curiosidad, y es que el sueño de la maestra no se aprecia en ningún momento, porque parece ser que para la mentalidad pacata de la época era un tanto erótico. Así que muchos años después, en el año 2002, se estrenó un cortometraje titulado precisamente El sueño de la maestra, que era lo que mostraba al público lo que hubiesen visto de no haber aparecido la censura con sus tijeras. Hay muchos otros guiños a la historia del cine, por ejemplo, el género del western, y es que el alcalde sueña por la noche cómo él acude al salón y se enfrenta a tiros con sus enemigos. De este modo hacían un homenaje al famoso género que a día de hoy todavía sigue inundando las pantallas del cine y de la televisión. Vemos también el homenaje al cine negro, con los interrogatorios y con los gángsters, y también a las típicas películas de juicios. Esta vez, y para dar un toque español, los acusadores visten trajes típicos de la Semana Santa española. El sueño del terrateniente nos muestra también un homenaje a todos aquellos cineastas españoles que se habían encargado de realizar proyecciones sobre la historia española. Véase, por ejemplo, Florian Rey, Juan de Orduña, Ladislao Baida o Benito Perojo. La película tuvo un presupuesto muy elevado para la época, 5 millones de pesetas, lo que venía a ser el doble del presupuesto habitual de cualquier otro film. Eso sí, les reportó pingües beneficios, pues a día de hoy es uno de los títulos indispensables de nuestra filmografía. También en el extranjero tuvieron reconocimiento al trabajo realizado. En el Festival de Cannes, por ejemplo, otorgaron un premio a la mejor comedia y una mención especial a su guión cómico. Bienvenido Mr. Marshall se convirtió muy pronto en una película de culto para el cine español. Cuando la Gran Vía madrileña cumplió su centenario, proyectó en los cines de su trazado distintas películas, muy pocas españolas. Esta y La Violetera compartieron cartel con otros títulos tan imprescindibles de la historia de la cinematografía como Lo que el viento se llevó o Casablanca. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.